Buenos días. Hola, buenos días a todos. Buenos días. A ver, ¿cuántos estamos? Irina, Javier, Roberto. Buenos días. Bueno, ya estamos unos cuantos. Bueno, el directo de hoy era para hacer un tratamiento práctico, pero las cuestiones del directo. Me ha fallado la modelo. Hace escasos minutos que me ha llamado para decirme que no llegaba porque estaba metida en un atasco. Así que tenemos que hablar del tema de las estrías y vamos a hacer un tratamiento en la piel de los brazos porque, bueno, pues esta persona es una alumna y tenía unas estrías muy favorables para trabajar en los brazos, pero os voy a explicar en qué consisten los protocolos y cómo podemos tratar incluso en otras zonas, diferenciando mucho siempre la situación de las estrías y en qué fase vamos a poderla trabajar y con cuántos medios. Esto es importante. Al final, luego en estos últimos minutos, que llevo 10 minutos reorganizando un poco la clase de hoy, he pensado que incluso va a ser mucho más completa porque vamos a hacer más hincapié teórico sobre la parte de las estrías, en qué consisten, cómo aparecen, cuáles son sus causas, y dependiendo si están en una zona u otra hay que tratarlas de diferente manera y puedo tener mejores o peores resultados dependiendo de las zonas en las que se encuentren. Pues vamos allá. A ver, el concepto de la estría es un proceso de una lesión a nivel dérmico. La única diferencia que tiene con cualquier herida que me puedo hacer en la piel es que no se ha roto la epidermis. Es una lesión en forma de cono. Es mucho más abierta en la parte más superficial, en lo que está relacionado con la dermis papilar, y más estrecha hacia la dermis reticular. Este tipo de lesión hay que tener en cuenta esta forma para ver lo que realmente tengo que hacer sobre ella. Entonces, imaginamos ese sándwich del que hablamos siempre de la piel, la epidermis, la dermis papilar, que es la que tiene esas ondulaciones, la dermis reticular, que es una parte de la dermis más rica en reticulina, por eso se habla, y en elastina. Es un tipo de colágeno más rígido que el de la dermis papilar, porque la dermis papilar está mucho más oxigenada, tiene muchos más capilares sanguíneos en esa estructura. Y luego tenemos la hipodermis. Realmente en una estría lo que se rompe es de la dermis papilar, es más ancha en la superficie de la dermis y mucho más estrecha en la parte profunda, en forma de cono, como os he dicho. Muy importante reconocer primero en el diagnóstico zonas y ancho de la estría. Cuando hablamos de ancho de la estría es la medida que vemos en la superficie de la parte más ancha. Me da igual el largo que tenga la propia estría. Nunca vamos a tratar lesiones que tengan más de 5 milímetros en ese ancho, porque no vamos a conseguir absolutamente nada. A ver, si nosotros tenemos una estría de 10 milímetros y conseguimos 3-4 milímetros de cierre, sigue siendo una estría grande. Es un tratamiento que estoy vendiendo con unos resultados malos, porque
a nivel visible, la gente va a decir, bueno, es que sigo teniendo estrías grandes. Al ser procesos cicatriciales no van a ser eliminados nunca. Lo que sí conseguimos, y además conseguimos con éxito, es unir muy bien esas dos paredes de ese cono y que la transparencia arriba sea mínima. En la mayoría de los casos dejamos 1 milímetro y muy poco, entonces prácticamente no van a ser visibles, que es lo que nos interesa como resultado de este tratamiento. Entonces la cliente va a estar feliz porque hemos conseguido contraer esas estrías. Entonces, el primer dato, medirlas en su ancho y no tratar ninguna superior a los 5 milímetros de espesor, ¿vale? Vamos a ver básicamente la causa de las estrías. Siempre se comenta que las estrías aparecen en el organismo por extensión de la dermis, del tejido conjuntivo, porque engordamos, porque adelgazamos, siempre relacionado con el cambio de volumen. Y no es una realidad. Por supuesto que tiene que aparecer ese cambio de volumen, pero para que la estría aparezca por ello, tiene que haber una fragilidad en la estructura del colágeno. Y la fragilidad en la estructura del colágeno siempre se debe a un proceso hormonal interno, que es el aumento de cortisona en sangre. Este aumento de cortisona en sangre lo que hace es crearnos un proceso defensivo de forma natural que en algunos humanos es muy elevado, pues en diferentes momentos de la vida. Por ejemplo, el crecimiento. En el crecimiento se tiene unas subidas de hidrocortisol muy elevadas. Si durante ese proceso de crecimiento coincide que en esta persona hay cambios en su volumen, como hay fragilidad en la dermis, en el tejido conjuntivo, se rompe la piel. Pero tiene que haber un cambio brusco de volumen para que ese tejido que se ha fragilizado se abra. En las personas que no aparece esta subida de cortisona no ocurren. De hecho, otro punto muy importante para tener en cuenta en las estrías es el embarazo, pero se dan cantidad de casos, incluso embarazos gemelares, embarazos múltiples, y no se padece de estrías. Ahora bien, a todas aquellas mujeres que durante el embarazo les sube mucho la cortisona en sangre, pues tienen mucha posibilidad que en ese cambio de volumen ese tejido está frágil y se rompa. Se da también en personas que tienen que tomar este tipo de tratamientos porque padecen de muchas reacciones alérgicas, personas asmáticas que constantemente están tomando antihistamínicos o tratamientos de corticoides. Esto ya les está fragilizando. Durante estos procesos de tratamiento hay que tener mucho cuidado sobre los cambios de volumen porque vamos a tener y padecer de las estrías. ¿Dónde van a aparecer este tipo de lesiones? Pues siempre van asociadas a los pliegues. Cuando son de crecimiento se observan en los pliegues de los brazos, tanto en la parte del pliegue de la axila como en la parte del pliegue de la axila sobre el tríceps. Incluso en muchos casos aparecen en los huecos cubitales de los antebrazos. Por supuesto, en los popliteos de las piernas, lo que llamamos corva, por la parte de atrás. La cara interna de las rodillas, la cara interna del muslo sobre el pliegue de la ingle y, por supuesto, los glúteos, justo en el trocánter de la cadera. Esas suelen ser las que están más relacionadas con el crecimiento. Es difícil encontrarnos pieles, hombres y mujeres que no padezcan de estas microestrías. Lo que pasa es que cuando son muy pequeñas, pues no se les da importancia y en muchos casos, sobre todo las mujeres, asocian
Esas microestrías, que hay que mirarlas prácticamente con la lupa para que ver que son heridas muy muy pequeñitas, asocian a como una celulitis, porque como hay muchas y muy pequeñas, se observa esa piel como de efecto piel de naranja y lo relaciona con la celulitis, pero no es así. Cuando hacemos un examen y un diagnóstico correcto de la piel, observamos que son pequeñas microestrías que hacen ese efecto ondulado. Os digo que es difícil encontrar pieles que no tengan, a partir de la pubertad, y por supuesto eso se mantiene hasta el final de nuestros días porque son procesos cicatriciales, esas microestrías en esas zonas. Claro, cuando el cambio de volumen es muy grande, ese tejido se abre mucho más. Si durante ese proceso de subida de cortisona se engorda muchísimo, pues lógicamente el tejido se abre y en muchos casos hasta llega a romper la dermis reticular. Seguro que habéis visto estos problemas de estrías, especialmente en los abdómenes. En el abdomen, en la parte baja. ¿Cómo salen las estrías en el abdomen? Siempre se mueven en línea desde la zona del ombligo hacia las costillas y desde la zona del ombligo hacia las crestas ilíacas, ¿vale? Siempre están ramificadas en forma de estrella. Fijaos lo curioso de la forma de las estrías, porque siempre van a ir relacionadas con la zona de movimiento. Va a ser casi imposible que aparezca una estría totalmente horizontal. Si no hay esa distensión o no hay esa presión creada por el volumen, no va a aparecer nunca en el tejido de esa forma. Tenemos que tener en cuenta para tratarlas, lo primero, el espacio entre una pared y otra, menos de 5 milímetros. El número. En muchos casos observamos zonas muy estriadas donde la piel aparece con un envejecimiento muy poderoso, pero que hay estrías intermedias muy amplias y estrías laterales muy pequeñas. Bueno, en estos casos siempre le vamos a recomendar al cliente que va a tener éxito en toda la zona circundante de la estría pequeña y las grandes se van a contraer, pero siempre van a quedar ahí, van a quedar visibles. ¿En qué casos las personas que tienen este problema, sobre todo en los abdómenes, pueden someterse a una cirugía antiestrías? Tienen que tener todo ese espacio de piel estriada de exceso de flacidez, porque al final lo que se hace es una abdominoplastia, es decir, se tensa, se hace un corte en la zona de las crestas ilíacas y por encima del pubis, se levanta la piel y se estira ¿para qué? Para que la piel de la parte superior que no ha sido estriada sea la que continúa en la parte inferior. Por eso en muchos casos se hace una reconstrucción umbilical, ¿vale? Y si quedan algunas estrías pequeñitas, pues te quedan justo por encima del pubis. Pero fijaos, la cantidad de exceso de tejido cutáneo que hay que tener para llegar a cortar la zona estriada. Esto os lo he contado así a nivel general para que hagáis una visión. Si nosotros tenemos un exceso de flacidez muy grande, no nos vamos a meter en un tratamiento de estrías de esa índole, aunque las encontráramos pequeñas, porque no vamos a poder contraer todo ese tipo de tejido. En principio tendría que bajar de peso, hacer un tratamiento reafirmante y ver cuánto podemos recoger ese tejido. Pero tenemos que pensar que con nuestros tratamientos reafirmantes, sobre todo con nuestras radiofrecuencias, lo máximo que voy a poder recuperar un tejido del abdomen van a ser 3 centímetros. Estamos hablando de 30 milímetros. Todo lo que esté por encima de ese pliegue ya no es un tratamiento que nosotros podamos hacer con éxito en el salón. No tenemos medios, ¿vale? Bueno, descartando eso,
todo lo que está sobre zonas de piel tensa aún, que no hay grandes espacios de flacidez y que, por supuesto, no tenemos espesores mínimos de tejido adiposo, porque claro, si no tenemos un mínimo de tejido adiposo, hay poco sostén en la parte superficial. Vamos a trabajar con nuestras técnicas con mucho éxito. ¿En qué fase es la más importante para coger este problema? Siempre en la fase vascularizada. Si nosotros somos capaces de llegar a tratar una estría cuando veo esas líneas rojas o violáceas, el éxito está totalmente garantizado. Ahora bien, en procesos cicatriciales ya es mucho más difícil. Cuando la estría es una estría antigua, ya tiene esa coloración nacarada, aunque en ningún caso las voy a descartar hasta que no haga una prueba de vascularización. Esto lo tenéis que tener en cuenta. Durante muchos años siempre decía, uy, una estría antigua no la vamos a tratar. Y ahora siempre hago una prueba de vascularización, porque nos sorprendería cómo cuando la realizamos vemos que se vascularizan. Si hay esa posibilidad, cabe por supuesto la posibilidad de hacer un tratamiento con éxito. ¿Cómo vamos a hacer estas pruebas de vascularización? Cuando vemos las pieles muy nacaradas, pues cogemos nuestra punta de diamante con las puntas que son cónicas. Ya sabéis que los aparatos de microdermoabrasión tienen 3 tipos de puntas. Las puntas planas, que son las que hacen menos succión, son las que trabajamos más para los tratamientos faciales, para pieles expuestas. Tenemos puntas en forma de tubo, que esas ya son mínimas para la zona de nariz, la de los párpados, y luego hay unas puntas en forma de embudo. Pueden tener un grano más o menos grueso, en general son las más gruesas para hacer un decapado superficial mucho mayor, una exfoliación muy profunda, pero el hecho de ser cónicas hacen que con muy poco vacío haya mucha succión, que es lo que necesito en el caso de una estría. Entonces, utilizamos, dependiendo de la superficie que estemos trabajando, las más grandes o las más pequeñas, porque eso ya es cuestión de superficie, pero siempre las que son en forma de cono o en forma de embudo. Y trabajamos a modo de malla, en horizontal, tensando muy bien la piel, y en vertical. Observaremos si esa piel es capaz de vascularizarse. Si observamos que la vascularización es alrededor de la estría, pero la parte nacarada nunca se hace sonrosada, no voy a poder conseguir absolutamente nada. Pero os va a sorprender que en algunas estrías antiguas esto ocurre. Entonces sería adecuado hacer un tratamiento de estrías con éxito. Esa es la primera parte. Todo el tratamiento se tiene que basar en estimular mucho la circulación, aumentar la dosis de plasma sanguíneo en el área. Y esto lo vamos a conseguir con varios métodos que nosotros tenemos en nuestros salones. En principio, ya os he comentado, una microdermoabrasión. En segundo lugar, un IPL. Si tengo un equipo de luz pulsada intensa, voy dando por el orden de efectividad en los tratamientos. Un equipo de luz pulsada intensa, muy interesante para el tratamiento, la fototerapia de las estrías. Y por último, quien tenga una radiofrecuencia focalizada o que tenga una radiofrecuencia fraccional. Esto es lo que mejor funciona en estos casos. Y esto lo vamos a alternar con microperforaciones. Fijaos lo cañero del tratamiento. Tenemos que hacer estímulos circulatorios muy profundos y microlesiones en superficie para conseguir que ese tejido que se ha quedado abierto en unos milímetros de distancia, volvamos otra vez a regenerarlo y que el proceso cicatricial nuevo aparezca muchísimo más pegado para disimular esas cicatrices y hacerlas más pequeñas.
no es con una cosa u otra, sino la mezcla de tres conceptos: exfoliación profunda y vascularización profunda, punta de diamante; acción térmica poderosa, contracción del colágeno aumentando mucho las proteínas de choque térmico. Eso lo haríamos o con luz pulsada intensa o con radiofrecuencia focalizada fraccional, quien la tenga. Con otras radiofrecuencias no vamos a tener buenos resultados. Y luego alternaremos las sesiones con las microperforaciones. Necesitamos esos tres medios. Insisto en esto porque luego hay muchas personas que me preguntáis: pero yo no tengo esto, ¿cómo lo podría hacer? No lo podemos hacer, porque solo con microdermoabrasión no voy a conseguir. Al final difumino el riego sanguíneo, parece que las he contraído, pero el tejido cicatricial es muy ancho, ¿vale? Solo y exclusivamente con las radiofrecuencias fraccionadas o con los IPL, sin hacer ninguna otra de las técnicas, vamos a conseguir un poco de contracción, pero no tanta. Vamos a buscar siempre contraer hasta 4 milímetros, que es algo muy interesante, porque van a quedar como pequeños pelos. Realmente el cliente dice: me has quitado las estrías. No, están ahí, porque el proceso cicatricial está ahí, pero prácticamente imperceptible, y cuando la piel se unifica de color en el bronceado, pues esas pequeñas líneas blanquecinas ni se observan. Y por último, en el caso de las microperforaciones, es que sí o sí las tenemos que hacer para microlesionar esa barrera dermoepidérmica y estimular esa producción del colágeno de forma activa, que es cuando lesiono. Cuando lesiono, el organismo siempre va a tener la capacidad de regeneración y de contraer. Si durante ese proceso tengo proteínas de choque térmico y tengo la piel muy estimulada de forma circulatoria a nivel general, esto ocurre sí o sí. El resultado es una maravilla. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para este tipo de trabajos? Pues mirad, si trabajamos con una luz pulsada, la base del tratamiento va a ser la luz pulsada, tengo que tener muy en cuenta los fototipos. Acordaos de los fototipos altos. Los fototipos altos tenemos un riesgo brutal para que se nos pigmente. Entonces, hacer que una estría se pigmente es un problemón, porque es el mecanismo de defensa natural de la piel. La piel siempre va a regenerar, va a crear espesor epidérmico, y por supuesto los melanocitos son los encargados de la defensa ante la radiación. Pero cuidado, que si no hay radiación y hay mucho estímulo circulatorio, también hacen sus funciones. Siempre recuerdo lo de las manchas por roce, que hay cantidad de personas que no toman el sol en zonas ocultas y sin embargo por acción de roce tienen esas pigmentaciones. Aquí tenemos que descartar los fototipos altos. Solamente voy a poder trabajar las estrías en personas de fototipo 4 muy pálido. 1, 2, 3, fototipo 4 de una persona muy pálida. Es decir, pues podríamos entrar en un árabe, pero que no se expone prácticamente nada. No podemos, en el momento que vemos pigmento en la superficie, ya corremos mucho riesgo de lesionar la piel. Entonces, si lesionamos la piel en la superficie, cuidado con los melanocitos, porque van a generar más melanina. La seguridad absoluta la tenemos hasta el fototipo 3, ¿de acuerdo? Pero siempre me gusta ampliar un poquito más porque hay diversidad de coloraciones. Todos los fototipos 4 no son pieles morenas por naturaleza, porque cada vez hay personas que toman menos el sol, entonces se van aclarando mucho, ¿de acuerdo? Ese problema no lo tenéis las que tengáis la radiofrecuencia fraccional, porque para la radiofrecuencia fraccional es un impulso de calor muy intenso
y no es necesario tener en cuenta el color de la piel. Por supuesto, para las microperforaciones seguimos teniendo en cuenta el color de la piel, porque todo lo que sea crear microlesiones vamos a poder estimular la pigmentación. Entonces hay que diagnosticar muy bien que esas pieles no son muy oscuras, que van a regenerar bien, que no nos pasamos de ese fototipo 4 pálida, pieles mediterráneas, pero tirando a claras. Nunca nos vamos a meter en pieles más oscuras. Y por supuesto, en el caso del plasma también es muy interesante porque podemos hacer esas microlesiones también sobre las estrías. Ya que estamos trabajando con un proceso cicatricial, es el proceso de menos riesgo con el plasma. La diferencia entre, que me lo preguntáis además muchas veces, las microperforaciones y el plasma es la técnica de hacer la lesión. Con las microperforaciones es un equipo que lo que hace es que con las microagujas entra y sale y nosotros trabajamos a determinada profundidad para abrir canales en toda la piel, que nunca haya contacto sanguíneo. Esto es muy importante. Y con el plasma es una fulguración muy rápida, es el cuarto estado de la materia. En un cabezal de un electrodo muy pequeñito aparece una fulguración, una descarga muy rápida que genera una microlesión en la superficie. Bueno, una microlesión, si hago microlesión, si me apoyo y tal, puedo hacer grandes lesiones. Entonces, en el momento en que nosotros lesionamos, pues ya hay una regeneración y un estímulo de otro proceso nuevo de cicatrización que va a ser mucho más contraído. Pero igualmente, no lo voy a poder realizar en las pieles oscuras. Las pieles oscuras es muy fácil que trabaje con estos métodos y que al día siguiente, los 2 días, es que no hace falta que pase más tiempo, nos diga el cliente que la estría la tiene muy oscura. No podemos, no es un tratamiento correcto. Imaginaos que han cambiado de ser abiertas, pálidas sobre una piel oscura, a ser contraídas, pero prácticamente negras las líneas. Es casi más feo que tenerlas abiertas y pálidas. Bien, entonces, esa es las pautas que tenéis que seguir respecto al diagnóstico. Cuidado con las pieles oscuras. Bueno, ¿qué tiene que tener una sesión de estrías para que sea efectiva? Hemos visto la parte técnica, pero es muy importante la parte cosmética. Si durante este proceso en el que nosotros contraemos el colágeno con las proteínas de choque térmico, si durante las microperforaciones para tener esa regeneración o las microlesiones de plasma, tenemos que aplicar sustancias regeneradoras. ¿Cuáles son las sustancias regeneradoras? Pues todas aquellas de origen biológico. Necesitamos aportar las vitaminas, los oligoelementos. Hemos hablado un montón de veces de estos tratamientos. Vitaminas, oligoelementos, aminoácidos del colágeno, péptidos, esos péptidos que hacen que el organismo trabaje mucho más rápidamente y que esas estructuras sean mucho más firmes. Las mismas sustancias que estamos trabajando en un tratamiento facial. No cambia. Las características de la dermis y el tratamiento de regeneración es exactamente igual. ¿Cuáles son los 2 productos que yo más recomiendo para el tratamiento de estrías? Bueno, básicamente cuando vamos a trabajar con una mesoterapia virtual, ahora voy a daros el protocolo, yo siempre recomiendo el Firmeza Total de Eva Visnú. El activo Firmeza Total de Eva Visnú funciona muy bien en los tratamientos refirmantes y funciona muy bien en los tratamientos antiestrías. Y cuando hago la sesión de microperforaciones, pues entonces vamos a trabajar con ese cóctel que normalmente aplicamos para los tratamientos regeneradores faciales, que es el rejuvenecedor. El cóctel rejuvenecedor de la línea Nubismed, perfecto. Y también hay unas ampollas de la Casa Bru, que son las Vitamin Shock,
que me están funcionando maravillosamente en todos los tratamientos de regeneración. Ambas. Os doy dos opciones porque, bueno, pues cada persona, unas marcas, yo como tengo la posibilidad de hacer ese mix del que hablamos siempre, pues son dos marcas que trabajo mucho y en estos dos productos, ¿vale? El cóctel rejuvenecedor y, por supuesto, las Vitamin Shock de la marca Du, ¿vale? ¿Cómo vamos a organizar el protocolo de tratamiento? Bueno, número de sesiones. ¿Cuántas sesiones necesito para un proceso de regeneración? Pues siempre partimos de la base que el colágeno sustituye, la zona del tejido conjuntivo, se sustituyen las células y se reparan aproximadamente en un proceso trimestral. 3 meses. En estos 3 meses nosotros tenemos que hacer el máximo shock. Estamos hablando de que a razón de una vez a la semana estamos teniendo 12 sesiones de tratamiento. Es que a veces pensamos, madre mía, 3 meses, ¿qué tratamiento más largo? No, estamos hablando de 12 semanas, 12 sesiones de tratamiento, donde vamos a alternar sesión a sesión con la luz pulsada intensa y con las microperforaciones. Protocolo de tratamiento. Lo primero, exfoliaremos. El día que nosotros hacemos la sesión de luz pulsada intensa o de radiofrecuencia, una u otra, vamos a hacer una exfoliación con la punta de diamante con poca succión. ¿Por qué? Porque después va a venir una acción térmica muy interesante. Entonces, vamos a crear con poca succión y vamos a hacer una pasada por zona a modo de malla. Quiere decir que cuando hacemos malla es una pasada en vertical y una pasada en horizontal, pero no trabajaremos hacia arriba y hacia abajo, que esto es lo que a veces se interpreta con la malla. Si yo cojo la punta de diamante y trabajo, voy y vuelvo, ya son 2 pasadas. Es voy y luego otra en horizontal para que no haya en ningún momento sangrado. Con las puntas de cono. Dependiendo de cada marca que tengáis, pues normalmente utilizamos en la superficie pues una 120, una 100, una 120, no un gramaje más grueso, ¿vale? Una vez que tenemos hecha la exfoliación y la estimulación del área, entonces con el filtro 560, trabajaremos la zona con el IPL. Ponemos gel. ¿Qué sensación tiene que tener la clienta? Bueno, dependiendo de ese fototipo, si estamos hablando de un fototipo 1 o si estamos hablando del fototipo 3, por supuesto, el fototipo 1 va a requerir más julios hasta que tenga el test de sensibilidad. ¿Por qué? Porque el color de la piel es mucho más claro. El fototipo 3, con menos julios, vamos a conseguir los mismos resultados. ¿Por qué? Porque el fototipo es más alto. Y recuerdo que la luz pulsada siempre transforma el color en temperatura. Dependiendo del desgaste de cada máquina, pues necesitamos poner más o menos julios, pero siempre hay que hacer un test de sensibilidad. Yo siempre recomiendo empezar desde el parámetro más bajo. Si vuestra máquina os da 10 julios, como mínimo, pues empezáis con 10 julios y hacéis un disparo. ¿Qué sensación tienes? Nada, subimos. ¿Qué sensación tienes? Nada, subimos. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que la clienta tenga esa sensación de pinchazo. No es calorcito suave, no. Tiene que ser ese umbral de pinchacito. Y cada cliente nos va a dar un número de julios en función de su coloración. Esto es súper importante. Nunca, siempre que hablamos de la luz pulsada intensa, siempre hago esta insistencia, porque la mayoría de las personas me preguntáis, ¿cuántos julios? Pues siento deciros que yo no tengo la bola de cristal y que jamás con ningún equipo se puede hablar de julios aproximados.
Si estamos depilando, existen las pruebas del pelo. Si estamos haciendo fototerapias, existen las pruebas de sensibilidad. El caso en el que tenga, os pongo un ejemplo para terminar con esto. Mi máquina ya tengo que cambiarle la lámpara porque está llegando al final de su energía, pues a lo mejor coincide que esa sesión en un fototipo 1 estoy poniéndole 32 julios, claro, pero ojo, cuando yo cambie la lámpara y me venga a lo mejor a la siguiente sesión, la estoy trabajando con 15 julios. Entonces, no se pueden dar julios aproximados. Este es el mayor problema del trabajo con las luces pulsadas o incluso con algunos láseres en el caso de la depilación, el mantenimiento. Siempre hay que hacer las pruebas. Y para un tratamiento de estrías necesitamos umbral de sensación, pinchazo. Si no, no conseguimos esa contracción del colágeno. A continuación voy a poner el producto. Abajo mi IPL, pongo el producto. En este caso os recomendaría la aplicación del Firmeza Total y si tenéis una mesoterapia virtual ya rematamos el tratamiento. No cuesta nada, los que tengáis una Multi 3 o una Multi 6 de unión láser, cogemos la mesoterapia, ponemos el producto al 20 de intensidad y vamos trabajando. En un momento nos pasa el producto a las capas profundas. Terminaremos con un buen masaje local para que la piel en superficie esté muy hidratada y en este caso también utilizo la crema Firmeza Total de Eva Visnú. Esa sería la primera sesión. A la semana siguiente va a venir la clienta otra vez. Cuando viene la clienta otra vez a la próxima semana volveré a hacer la microdermoabrasión, pero ojo, ¿ya podré trabajar con una exfoliación más fuerte? No. Ya trabajaré con una exfoliación muy suave, a lo mejor paso a la punta plana, con incluso una 220 prácticamente para que no haya casi exfoliación, sino estímulo. O si vuestra punta de diamante tiene ese liso que no tiene partículas, pues trabajo con el liso. Le doy en vertical y en horizontal, a modo de malla, una revascularización. Desinfecto correctamente la piel, de forma química y de forma mecánica. Ya hemos hablado alguna vez de esto en otros cursos. Forma química con un desinfectante, especialmente el Skin Repair de Anubis Med, que es el que utilizamos para las microperforaciones. Pasaremos el alta frecuencia, que es la desinfección mecánica, y trabajaré las microperforaciones a una medida de 0,50, sin hacer ningún tipo de sangrado. Una vez que tengo microperforada toda la superficie, aplicaré el producto. Y en este caso sí que pongo el cóctel rejuvenecedor de Anubis Med. Dependiendo del área, trabajaremos más cantidad o menos cantidad. Una superficie como pueda ser la zona del rostro y el cuello, pues acordaos que son 3 ml trabajando el cuello. Si es el rostro solo, 2 ml. Pues en función de la superficie se presupuesta el tratamiento porque voy a aplicar más o menos dosis. Pondremos una dosis de crema de la de Anubis Med, de la de ácido hialurónico, y esa sesión se completa así. No vamos a poner mascarilla. Al ser una zona oculta, una zona que va a ir protegida con la ropa, no voy a bajar para nada la rojez superficial. Me interesa mucho en las estrías que esté trabajando constantemente el organismo. Y os garantizo que en una media de 2-3 semanas ya se empiezan a notar los resultados. Pero el protocolo debe de ser en el tiempo de la elaboración del colágeno. A medida que vamos viendo la contracción, iremos midiendo y vamos viendo que cada vez son más finas. En muchos casos, dependiendo del punto de partida, si hemos partido de una de 5 milímetros o hemos partido de una de 2, pues a lo mejor modificamos el tratamiento y lo que mantenemos es una oxigenación. Imaginaos que hemos partido de una estría
de 2 o 3 milímetros, no de 5. Y a la sexta semana observo que prácticamente ya no son tan visibles. Ese es el momento de personalizar y modificar el tratamiento. Ya dejaré de hacer el IPL o la radiofrecuencia fraccional y solo y exclusivamente colaboraré con las microperforaciones, y la sesión de radiofrecuencia la sustituyo por una radiofrecuencia tripolar a modo de oxigenación, que es aplicando mucha intensidad y moviéndome muy rápidamente. De esta forma voy a hacer que todo el tejido tenga cantidad de plasma sanguíneo y que cuando llega la sesión de las microperforaciones, ese plasma rico en plaquetas que aporta mi propio organismo por la técnica de oxigenación, valore mucho las próximas regeneraciones más superficiales. Si he partido de una estría de 5 milímetros, pues es muy fácil que tenga que hacer todo el tratamiento como os he indicado en la fase inicial. Importantísimo en el mantenimiento en casa, mantener siempre la piel elástica e hidratada. Y por supuesto que se active mucho la circulación del área en las duchas diarias. Ahí es interesante esos masajeadores de pinchitos, esos guantes de crin. Activar la circulación y mantener la piel vascularizada es fundamental en el tratamiento en casa. Hay productos muy interesantes para el mantenimiento. A las personas que les gusta el aceite, pues uno de los aceites más regeneradores en estos casos es el Vegetal Plus de CV. Yo recomiendo que en el Vegetal Plus le añadáis, le hacéis una fórmula magistral a la cliente, le pongáis un poquito de aceite de rosa mosqueta y lo mezcléis para que ellos se lo pongan todos los días. Y quien no le gustan los aceites, la crema de estrías de Belclinic es una maravilla. Entonces, este sería el mantenimiento para hacer diariamente. Vamos a ver qué preguntas tenemos. A ver, las gafas. Muy bien. A ver, tenemos de que se quedaron pendientes anteriores, Marifrance. Marifrance me dice, la radiofrecuencia tripolar, ¿qué diferencia hay con la Indiva? Bueno, primero, Indiva es una marca de radiofrecuencia, una marca de radiofrecuencia monopolar. Esta marca solo trabaja radiofrecuencias monopolares, capacitivas y resistivas. La tripolar es una generación de radiofrecuencia que lo que ha creado es ser selectiva de los tejidos, que no entre más del tejido dérmico. Entonces, de esa forma no puedo eliminar nunca el tejido graso de un área, solamente consigo reafirmación. Esa es la diferencia. Noemí Herrera, sobre el tratamiento de manchas con IPL. ¿No pones gel conductor? ¿Se podría calmar con luz LED? Cuando hice el otro día el tratamiento despigmentante, estábamos hablando de un fototipo bajo. Entonces, cuando tenemos fototipos muy claros, en el 1 o en el 2, si nosotros ponemos el gel conductor, la desnaturalización de la melanina es menor. Entonces, puedo trabajar perfectamente sin él. Ojo, a medida que va aumentando el color de la piel, los tratamientos de manchas en luz pulsada intensa tampoco los recomiendo en personas por encima del fototipo 3 y el fototipo 3 no bronceado. Si llegáramos a un fototipo 4, primero tengo que aclarar mucho la piel con tratamientos despigmentantes cosméticos y luego podría a lo mejor trabajar pero con un filtro más profundo. Y entonces ya sí que podría aplicar el gel conductor para inhibir la posibilidad de quemarla. Pero en un fototipo 1 y en un fototipo 2, que fue el caso que yo trabajé, sin gel me funciona también muy bien. ¿Se podría calmar con luz LED después de una fototerapia de manchas? Lo ideal es calmar con acción de frío, que sea mucho más rápido que la tecnología LED.
En el caso de la tecnología LED hay que pensar que siempre hay una parte energético. Entonces, aunque actúa directamente sobre los capilares, ese aporte energético sobre una piel muy caliente por la acción de la luz, sabemos que la radiación es acumulativa. Yo utilizo más el concepto cosmético, que es mucho más rápido. Una buena mascarilla de alginatos, una mascarilla muy refrigerante, me baja el color de la piel, sobre todo si hay un pelín de color, si es un fototipo 2 más cercano al 3, si son pieles muy claras, puedes perfectamente trabajar también con la tecnología LED. Iradia Villegas, ¿se puede usar el plasma en la zona de las nalgas con el fin de aclarar esa zona y las de entrepierna? A ver, nunca recomiendo trabajar con plasma, manchas muy grandes, bajo ningún concepto. Si fuera una piel de fototipo muy claro, un 1, un 2, que es una zona ligeramente oscura, bueno, pero no es lo normal. Estas personas no pigmentan zonas de roce. Si me hablas de esas zonas pigmentadas es porque me estás hablando de personas con pieles oscuras, que es donde por la acción del roce se pigmentan. El plasma va a crearte graves problemas. Es muy fácil que se hiperpigmenten. Te recomiendo que utilices más tratamiento cosmético. El tratamiento whitening de Anubis funciona francamente bien. En 8 sesiones bajas la coloración, pero muchísimo. No te arriesgues. Isabel Martín, buenos días Yolanda, da gusto escucharte, eres un pozo de sabiduría. Gracias Isabel. Quería hacerte algunas preguntas sobre radiofrecuencia. ¿Qué tipos de peeling son más recomendables para hacer una sesión de radiofrecuencia? Bueno, cuando nosotros vamos a tratar una piel que no es una piel rota, como lo que hemos estado hablando hoy, que es una piel estriada, las exfoliaciones deben de ser lo mínimo termizantes posibles. Es decir, yo recomiendo más las exfoliaciones químicas si vas a hacer un facial que las exfoliaciones mecánicas. La exfoliación mecánica solo la uniría a la radiofrecuencia en casos de procesos cicatriciales, o estrías o cicatrices posacné antiguas. Cuando no hay, siempre exfoliaciones químicas. Uno que me funciona muy bien y que utilizo de forma muy continua en todos los tratamientos es el gel activador de Eva Vishnu, para todo tipo de pieles, pieles que no tengan ningún problema. Lleva glicólico, láctico y cítrico y hace una exfoliación muy buena. Otra de las preguntas que me hace Isabel es, después de la radiofrecuencia, ¿puedo penetrar activos ionizables con la técnica de ionización o galvánica? Por supuesto. Lo más importante es que si tú trabajas con una radiofrecuencia que se tiene que aplicar con grasa o con cremas, tendrías que limpiar la piel para retirar el exceso de grasa. Y, por supuesto, con agua calentita para no bajar nunca la temperatura. Luego podrías hacer una ionización o una mesoterapia virtual sin ningún problema. Si trabajas con gel, ese paso de la limpieza te lo saltas. ¿Por qué? Porque el gel es un producto conductor, con retirar la mayor dosis de producto ya coges tu activo y haces. Este es un tratamiento de bombardeo maravilloso para la piel, uno muy completo. Y podemos hacer radiofrecuencia o cavitación en abdomen con un DIU, tripolar, monopolar. Muchas gracias, me encanta escucharte. Bueno, a mí también me encanta que estés ahí, Isabel. Mira, el DIU ahora mismo es difícil encontrar DIUs de cobre. Están alojados, además, mucho más cerca del ano que de la parte que estamos trabajando. No es una contraindicación. Tendrías que tener mucho cuidado si encuentras personas que tienen DIUs metálicos. Y por supuesto, la única zona que tienes que respetar es con una monopolar, donde pones la placa al contrario, sería la zona como 3 dedos por encima del pubis. El resto del abdomen lo podrías trabajar perfectamente. Por supuesto,
con tripolares, con bipolares, no hay problema, porque realmente eso es lo que diferencia las radiofrecuencias, que entren más o que entren menos. Carmen María Salvatierra. Yolanda, te quería preguntar sobre la crema a vapor de Babisnu. ¿Se puede aplicar en quistecillos, no mediums, de color de la piel, o me ayudaría el aceite de caléndula? A mí me ayuda muchísimo la crema Vapore. La diferencia entre utilizar un producto u otro es, bueno, pues las características del aceite. El aceite de caléndula es antiinflamatorio, es descongestivo, es una grasa que se pega a la grasa de la piel. Sin embargo, la crema Vapore es una grasa, es el conjunto de 3 aceites que generan una grasa a modo pomada muchísimo más parecida a la piel. Entonces, si pones un film osmótico, potencias el efecto de ambos. Yo utilizo más la crema Vapore, ya te digo, pero no te podría descartar la otra porque a pieles muy reactivas a veces les recomiendo un film osmótico durante 10 minutos y te facilita muchísimo la extracción. Carolina Sepúlveda. Hola Yolanda, ¿para qué clase de personas está contraindicada la tecnología LED? A ver, es una tecnología que tiene muy pocas contraindicaciones, quitando, por ejemplo, los epilépticos, donde la luz, la acción de la luz puede proporcionarles brotes. Pieles enfermas, procesos infecciosos, eso es una contraindicación absoluta. Sí hay unas determinadas contraindicaciones desde el punto del valor energético del equipo y no en sí de la longitud de onda. Os voy a poner un ejemplo muy gráfico. Últimamente me están hablando mucho de tratamientos despigmentantes con luz LED. Nosotros hemos hablado de esto, no sé si en los directos o ya en los cursos que doy de las formaciones por compra, pero dentro de la tecnología LED no hay ninguna luz despigmentante, no existe. Hay una luz, la luz verde, que es inhibidora de melanina, pero no despigmentante. Esto es muy diferente. Hay gente que hace una mala interpretación de esto y está haciendo tratamientos despigmentantes con luz verde. El valor energético y la temperatura que proporcionan los equipos, sobre todo los equipos que tienen un número de LED importante, porque si nosotros ponemos 2 o 3 LED no vamos a conseguir nada, pero si tenemos un número de LED concentrados en una superficie, hay un valor energético y un movimiento térmico que proporciona que esa mancha tenga más oxigenación, y es lo que no hay que hacer. Las pieles están repigmentando y sobre todo si son pieles oscuras. Entonces, cuidado, esa es una contraindicación que marco, cuidado con las pieles oscuras y los túneles LED. Vamos a trabajar mucho más en color azul, que es el vasoconstrictor, tiempos muy bajos, nunca vamos a llegar a los tiempos como en las pieles más blancas. E insisto, nos ayuda y colabora en el color verde para inhibir la melanina una vez que tengo la piel despigmentada, pero el proceso de despigmentación no os lo recomendaría. Eso por un lado. Y por supuesto, la mayor contraindicación es recibir la luz sobre los ojos abiertos. Esto hay que tenerlo en cuenta. No se está valorando, como no se siente nada más que un confort, una sensación de ligero calorcito en la superficie de la piel, pues parece que esto no está haciendo. Hay un valor energético muy elevado y los ojos son nuestras cámaras fotográficas. Todo en ellos depende de la luz. Y ese tipo de radiaciones no se puede recibir sobre ellos. Entonces, tenéis que cubrir muy bien los ojos con las gafas protectoras. Si en vuestros equipos no habéis recibido, porque hay algunos que la gente se compra y no recibe estas gafas protectoras, comprarlas, que son esas gafas totalmente opacas. E incluso en personas que son un poquito nerviosas, que están constantemente abriendo los ojos, mirando, yo les pongo unos algodones debajo para inhibir que pase la luz, ¿vale? Esto lo tenéis que tener muy en cuenta. Con la radiación en rojo, con la longitud de onda de estimulación del colágeno,
Lo que siempre tengo muy en cuenta es si hay personas que han padecido algún tipo de herpes. Los simples no me preocupan tanto porque son herpes que afectan a una zona muy pequeña, pero cuidado con los herpes zóster. Los herpes zóster a veces se han estimulado por ese valor energético. Entonces, ojo cuando hay procesos víricos latentes durante una zona. Siempre hay que pensar en la lógica, ¿vale? Bueno, como siempre os digo, que estoy escuchando a mis alumnas que llegan al curso de estética, ha sido un placer estar con todos vosotros. Nos vemos el próximo miércoles a las 9. Y el próximo miércoles vamos a hablar de protocolos de tratamiento para los preadolescentes. Estáis preguntando constantemente sobre estos tratamientos. ¿Cómo debemos de trabajar con los pequeños en cabina? ¿Qué mantenimientos debemos de hacerles en casa? Vamos a aprovechar a todas esas madres que nos traen a sus pequeños porque quieren que tengan unas pieles perfectas, chicos y chicas, y vamos a tratarlos de forma correcta, porque nada tiene que ver con el tratamiento de la piel de un adulto. Entonces, hablaremos de ello el miércoles. Preparar ya todas las preguntas y todas las dudas. Si a través del propio directo no os voy contestando, pues rápidamente nos vamos conectando y me van pasando las preguntas. Ha sido un placer como siempre, insisto, anda que no me repito como el ajo, pero os quiero un montón. Nos vemos el miércoles. Chao, que tengáis una maravillosa semana.